Hola Rafael, ¿cómo está? ¿Me escucha y me oye? Perdón, ¿me oye bien? Rafael, ¿me escucha? Hola Rafael. Hola Rafael, ¿cómo está? ¿Puede desbloquear? Hola, Hola. A ver, hagamos una prueba de voz. Yo también. ¿Sí? ¿Me escucha usted bien a mí? sí, ahí estoy A ver, perfecto. ya déjeme ver la imagen. Eso, Ya baje un estoy, poquito su pantalla, un poquito para ahí. ahí Ahí estamos. estaría bien, sí. Perfecto, listo, Ok, ahí estamos bien. ya. ¿Usted va a compartir las diapositivas usted mismo? Sí, pero yo le pasé, si la pudieran compartir desde allá sería mejor. Ya, ok, ya le digo a Yanela en este momento. Prefiero eso yo, sí. Ya, ok, entonces estamos listos. Sí, estamos listos.
Buenas tardes con todas y con todos. Sean bienvenidos a este diálogo que vamos a mantener la tarde de hoy, organizada por el Sistema de Educación Continua de la Universidad Católica. Este sistema tiene el objetivo de llevar a la comunidad temas de interés como este que vamos a tratar, sobre todo en el escenario de las próximas elecciones. Y para ello, un docente nuestro, el doctor Rafael Comte Guerrero, magíster, ha aceptado ser quien dicte este seminario web y próximamente una capacitación en este sentido. Creíamos que era de suma importancia que la población y sobre todo todos aquellos que están relacionados con el tema electoral revisen el marco legal para que estemos más inteligenciados en los procesos y procedimientos que son necesarios conocer. Por ello proponemos este seminario web, el sufragio y los mecanismos de democracia directa, un derecho ciudadano. El doctor Comte Guerrero es docente titular de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en varias asignaturas y es doctorando en Ciencias Sociales en la Universidad de Granada, España, con su tema la participación ciudadana en el ordenamiento constitucional ecuatoriano. Doctor Guerrero, le doy la más cordial bienvenida y a todos quienes compartimos este diálogo, indicarles que las preguntas se reciben por chat. Pueden hacer las preguntas que quieran por chat. El doctor al finalizar su intervención va a leer el chat y va a ir contestando conforme se hayan formulado las preguntas. Muchas gracias y seguimos compartiendo. Bienvenido, doctor, adelante. María Luisa, muy amable, muchas gracias. Buenas tardes a todos. La intención de este conversatorio, en el cual espero tener una amplia participación por parte de ustedes, es plantear en el debate y dada la coyuntura de las próximas elecciones, algunos elementos de análisis que vale la pena tener presente. ¿Por qué decimos, qué quiere decir cuando hablamos de sufragio y de mecanismos de democracia directa, un derecho ciudadano? En efecto, los derechos ciudadanos deben entenderse como tal, como el resultado de un proceso histórico de lucha, de altas y bajas, de avances y de retrocesos, en el cual la población se ha ganado ese derecho. Por lo tanto, el sufragio y los mecanismos de democracia directa deben entenderse como derecho, no una dádiva. Y por lo tanto, debemos de ejercerlo de manera seria, de manera responsable. Valdría la pena hacer un breve antecedente histórico para ubicarnos en el tema y en su importancia. No siempre, pues, el sufragio ha sido tal como lo conocemos en la actualidad. El Ecuador, ustedes saben, empezó en su vida republicana en 1830 y recién en la Constitución de 1852 se establece que ya el presidente de la República no será electo por el Congreso Nacional, sino a través de asambleas populares compuestas de electores, decía la Constitución. Y esta posibilidad de acceso al sufragio, que históricamente ha tenido algunos cambios interesantes que vale la pena referir, van atados al concepto de ciudadanía. Fíjense ustedes que hasta en las primeras constituciones la posibilidad de ciudadano estaba reñido a su condición de ser casado, de gozar de una renta antes de tener propiedad, de tener una propiedad raíz y saber leer y escribir, mayor de 21 años. Entonces, estas condiciones de cómo se concebía el concepto de ciudadanía iba ligado a la posibilidad de acceso al sufragio. Por lo tanto,
Fíjense ustedes que en la Constitución de 1869, la de García Moreno, se introdujo la exigencia de ser católico para ser ciudadano. En la de 1884 se suprime tener una renta para ser ciudadano, y es recién en la de 1929 donde existe ya el primer atisbo de lo que ahora se considera el sufragio universal. Sin embargo, en la circunstancia de que todavía en esa Constitución se exigía saber leer y escribir y ser mayor de 21 años. En esa Constitución de 1929 se reconoció el derecho al sufragio a los ciudadanos hombres y a las mujeres mayores de 21 años, como queda dicho, que sepan leer y escribir. En la de 1945 se reduce la condición de ciudadano a ser mayor de 18 años. En la de 1946 es que se consagra la obligatoriedad del sufragio para el hombre y facultativo para la mujer. Es recién en la Constitución de 1967 donde el voto es obligatorio para todos sin distingo de género. Y es en la Constitución de 1967 donde existe la primera manifestación constitucional de democracia directa a través de la consulta popular. Hasta esa fecha, el voto estaba circunscrito exclusivamente a las personas que sepan leer y escribir. Es en la Constitución de 1978, no exento de un debate importante, en el cual se incorpora la posibilidad de que puedan votar también las personas analfabetas. Pero se estableció que era obligatorio para quien sepa leer y escribir y facultativo para las personas analfabetas. En 1998 se introduce ya un ejercicio de democracia directa muy fuerte, muy importante, que es la revocatoria del mandato, y en la Constitución del 2008 se incorpora la revocatoria del mandato para todas las autoridades de elección popular, incluida el presidente de la República. Ahora, ¿por qué la importancia del sufragio? A diferencia de lo que sucede en una dictadura, en una democracia, en un Estado social y democrático, donde pasa a ser, en su condición de universalización del sufragio, que éste se constituya en un derecho y no una función que solamente podían desempeñar determinados miembros de la sociedad. Paralelo y como consecuencia de esta condición de derecho del sufragio, dio la posibilidad o las circunstancias que puedan asociarse de manera con fines de activar políticamente las organizaciones políticas. Y en suma, de lo que se trata de entender es que le permite al ciudadano ir más allá de una dimensión individual, porque en el momento que el ciudadano ejerce su derecho al sufragio, le posibilita transitar en una relación hacia los demás. Es decir, ingresar al espacio de lo público. Esto viene aparejado en la interpretación de una serie de derechos fundamentales que dan cuenta entonces de dejar de ser un ser individual, sino que pasa a ser un ser entendido como parte de una sociedad de manera colectiva. Ahora, la posibilidad de establecer el sufragio nos permitiría entender entonces que en tanto en cuanto las autoridades son consecuencia de nuestra activa participación y del hecho de elegirlos como
como parte de esta circunstancia en el cual ellos se convierten en mandantes de nuestra voluntad ciudadana, constituye, por lo tanto, una importante situación porque nos convierte en partícipes, de alguna manera, de manera muy preliminar, si bien es cierto, en formar parte de las decisiones de las autoridades de gobierno, llámese presidente de la República, llámese asambleístas, llámese alcaldes, concejales, etc. Esta democracia le da visos de representatividad, porque es a través del sufragio que se constituyen las funciones ejecutivas, la función legislativa, los municipios, las prefecturas, etc. Ahora, no basta, por lo tanto, sin embargo, que el tema se agote en una democracia meramente representativa. Es importante ir a una democracia participativa. Y en ese sentido debemos de señalar que la Constitución del 2008 constituye un antes y un después en estos conceptos de participación ciudadana. Nunca antes en la historia constitucional del Ecuador habíamos encontrado una constitución tan rica en participación ciudadana. Tanto es cierto esta situación que se crea una nueva función del Estado, que es la función de transparencia y control social. Y dentro de esa función se crea este famoso Consejo de Participación Ciudadana, sobre el cual vamos a hablar un poquito más adelante. Y por primera vez en la historia del Ecuador, y contrario a lo que sucede en todas las democracias del mundo, se le quita a la Asamblea Nacional, se le quita al Poder Legislativo la posibilidad de elegir a las autoridades. ¿Cuál fue el argumento? El argumento fue que las autoridades eran consecuencia de una componenda política y por lo tanto habría que despolitizar este proceso y darle a la ciudadanía esa situación. Y se constituyó una serie de las comisiones ciudadanas de selección que fueron las que posibilitaron la elección de las autoridades de control, llámense fiscales, llámense Contralor General del Estado, Procurador General del Estado, etc. Finalmente, a la vuelta de la experiencia de los ya 12 años que va a tener esta Constitución el 20 de octubre precisamente, parecería ser que esa no fue la mejor solución, porque se desvirtuó lo que parecía ser un concepto ideal, que no dejaba de ser interesante, darnos a los ciudadanos la posibilidad de elegir a las autoridades de control. Sonaba teóricamente bien, pero eso terminó siendo probablemente el remedio peor que la enfermedad. Ahora hay un planteamiento de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. De hecho, en la Asamblea Nacional hay un proyecto de enmiendas constitucionales sobre el cual vamos a referirnos más adelante. Entre otras cosas, plantea eliminar este Consejo de Participación Ciudadana. Pero sobre eso nos vamos a referir, como queda dicho, más adelante. Hasta tanto, entonces, entendamos qué es esto de la participación ciudadana. En la práctica, la participación ciudadana es una mediación entre la sociedad, que somos nosotros. No me gusta utilizar la palabra pueblo, porque esta es una palabra que no se le ha dado el valor adecuado. Yo prefiero utilizar la palabra ciudadanía. Por lo tanto, es una mediación entre los ciudadanos y el gobierno, para que los distintos sujetos sociales, lo que se ha dado en llamar la sociedad civil, intervengamos plasmando en esa intervención los diversos intereses y valores que cada uno, de acuerdo a nuestra rica diversidad, tenemos, estemos en condiciones de influir de diferentes formas en las políticas públicas
en las estructuras de gobierno. Paralelo o concomitante o otra forma de esta participación ciudadana es lo que se ha dado a llamar la democracia directa. ¿Qué sería la democracia directa entonces? Sería una en donde la toma de decisiones la lleva a cabo la masa del pueblo, diríamos. Es decir, a través de unos mecanismos que ya vamos a ver, contrasta esta suerte de democracia directa porque es pedirle a la ciudadanía que decida por cuenta suya y no la de los gobernantes, y entonces daría lugar, teóricamente por lo menos, a ir en el avance de configurar una importante situación de democracia representativa. ¿Por qué hablamos de un derecho ciudadano? Esto es importante entender, porque el artículo 62 de la Constitución ecuatoriana así lo dice. Dice que las personas en goce de derechos políticos, salvo que haya alguna circunstancia expresa que nos inhabilite como parte de esos derechos políticos, una sentencia judicial como ha sido vista últimamente en la opinión pública y otra serie de circunstancias, nos permiten tener el derecho a lo que la Constitución llama el voto universal, porque es obligatorio para todos, sin excepción, salvo las que la Constitución de manera expresa señala. Es un voto igualitario, un hombre, un voto, todo, no existe otra forma sino de que cada voto constituya una manifestación unitaria, igual, el mismo peso para todos sin distingos de ningún orden. Es un voto directo, no existe como en Estados Unidos, por ejemplo, paradojas de nuestras democracias, se entendía como el país más democrático del mundo, pero que no hay una democracia directa, sino es una democracia indirecta en la elección del presidente. En el Ecuador existe una democracia directa. Es un voto secreto y la Constitución del 2008 agregó la expresión respecto a lo que sucedía en la Constitución del 98, escrutado públicamente. Entonces, ¿cuáles son estas consideraciones que vale la pena tener en cuenta a los efectos del ejercicio del sufragio? Que es un voto obligatorio para todas las personas mayores de 18 años y por primera vez se incorpora en la Constitución del 2008 que las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada pues deben ejercer el voto de manera obligatoria. Adicionalmente establece el voto facultativo para las personas entre 16 y 18 años. Eso también es nuevo en nuestro ordenamiento constitucional. También es facultativo para los mayores de 18 años y también es facultativo para los ecuatorianos que habitan en el exterior. Y por primera vez, también no exento de un debate importante, el voto facultativo para los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y también para las personas con discapacidad. Cabe anotar que en la Constitución del año 98 el voto era facultativo para los analfabetos. Entonces, estas consideraciones son importantes tener en cuenta porque mucho se ha discutido un poco sobre estos temas, pero, y yo luego vamos a hablar de esta consideración del voto obligatorio versus una posible reforma que se podría hacer a la Constitución de lo que muchos plantean del voto facultativo, pero ya lo vamos a mencionar más adelante. Ahora, el artículo 217 de la Constitución ecuatoriana señala que la función electoral, llámese Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral,
que es la parte jurisdiccional de la función electoral, y en esto cabe un dato que no es menor. Desde la Constitución del 2008, lo electoral es función del Estado. Antes decía la Constitución del 98 y las anteriores que era la organización electoral. Entonces señala la Constitución que la función electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía. Y aquí cabe un breve comentario. La Constitución del 2008, a diferencia de la anterior, dejó de llamar derechos políticos, sino los pasó a llamar derechos de libertad. Pero, cosa curiosa, el título dice derechos de libertad, pero en toda la redacción de la Constitución sigue diciéndose derechos políticos. Ahora, vamos al tema de la participación ciudadana. La participación ciudadana, desde los artículos 95 a 102, establece en que en los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, lo que se conoce como el régimen seccional, y aquí cabe hacer una importante precisión. ¿Cuáles son los gobiernos autónomos descentralizados previstos en la Constitución del 2008? Vamos de mayor a menor, digamos. Uno son las regiones, que son la unión, de dos o más provincias con continuidad territorial, dice la norma constitucional. Pero cosa curiosa e interesante de destacar, a pesar de que está consagrado en la Constitución del 2008 y después de casi 12 años, no existe todavía en el Ecuador ningún intento de ningún orden para constituir regiones. Luego tenemos las provincias, que bien sabemos que en el Ecuador son 24, aunque 23, porque Galápagos tiene un régimen distinto. Ustedes notarán que ya desde hace algunos años en Galápagos no se elige prefecto. Por lo tanto, entonces, hay 23 provincias con gobiernos autónomos descentralizados. Galápagos no es el caso porque tiene su propia ley y tiene un consejo de gobierno que la autoridad es nombrada por el presidente de la República. Luego tenemos los cantones, que en el Ecuador son 221 cantones. Luego tenemos las parroquias rurales, que en el Ecuador son casi 1000 parroquias rurales. Todos son gobiernos autónomos descentralizados, en el cual tienen las competencias que están perfectamente previstas en la Constitución ecuatoriana y en el COTAT, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. En lo que hace relación a la participación ciudadana en los gobiernos seccionales, dice la Constitución y dice la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el COTAT que existe el derecho ciudadano. De allí la consideración de derecho, que es título de este conversatorio. Existen las audiencias públicas, las veedurías, las asambleas ciudadanas, los cabildos populares, los consejos consultivos, los observatorios y la silla vacía. En el caso de la silla vacía me voy a detener muy brevemente porque yo he hecho en ese mecanismo de participación ciudadana una investigación en dos sentidos. Un análisis de la ordenanza aprobada por el Consejo Cantonal de 26 municipios del Ecuador que representan alrededor del 50% de la población, todos en los 26 escogidos, capitales provinciales en casi todos los casos. Y la otra consideración es una investigación que está en marcha, que es cómo se ha instrumentado de manera efectiva la silla vacía en 6 cantones
de la provincia del Guayas. Y el resultante es, no es este el espacio para, podría bien ser tema de otra conversación, pero el resultante es que penosamente ni las ordenanzas aprobadas ni la implementación efectiva de la silla vacía ha sido realmente efectiva, eficiente, real. Por lo tanto, es preocupante que algo que se encuentra normado en la Constitución ecuatoriana y en la ley secundaria, Ley Orgánica para la Acción Ciudadana del COTAT, no se implementa en la práctica. ¿Y por qué sostengo yo, como consecuencia de esa investigación, que fue pues obviamente enriquecida con foros ciudadanos, encuestas, entrevistas a las autoridades, etcétera? Porque no hay, en primer lugar, una voluntad de parte de la autoridad para posibilitar que la ciudadanía participe con voz y voto en el Consejo Cantonal. Es decir, en los hechos, en la práctica, ese ciudadano en esa sesión del Consejo pasa a convertirse en un concejal más. Tiene exactamente la misma posibilidad de participar y de manifestarse con voz y con voto en las decisiones en esa sesión se toma. Entonces a la autoridad, esta es una verdad manifestada en la investigación que yo he realizado, no tiene la predisposición de posibilitarle a la ciudadanía esa circunstancia. Lo otro es la falta de decisión y de interés ciudadano en dos circunstancias. Una, el conocimiento del tema. Cuando yo, producto de esta investigación, he tenido que conversar con muchísimas personas respecto a esto de la silla vacía, hay un alto desconocimiento de qué es esto de la silla vacía. Y obviamente, pues si algo no lo conoce, no estaremos en posibilidad de ejercerlo. Lo otro es la falta de interés, de voluntad, de decisión, la falta de lo que yo llamo un empoderamiento ciudadano. Es decir, aquí es importante para que el derecho ciudadano al sufragio, al cual concurrimos porque estamos obligados por esta suerte del certificado de votación que nos abre la puerta para una serie de trámites. Pero tal vez si no hubiera el certificado, tal vez entonces no concurriríamos de manera masiva al sufragio. Fíjense ustedes un dato que no es menor. A pesar de que el sufragio es obligatorio, existe históricamente en el Ecuador alrededor de un 30% de ausentismo en las elecciones. Y lo otro es estos mecanismos de democracia directa. Por ejemplo, el mecanismo de iniciativa popular normativa que están previstos desde los artículos 103 a 107 de la Constitución. ¿Qué es esto de iniciativa popular normativa? Es decir, es la posibilidad que tenemos los ciudadanos de proponer, luego obviamente de cumplir con una serie de requisitos, por supuesto, recoger un número determinado de firmas, etcétera, etcétera, para poner a consideración de la Asamblea Nacional proyectos de ley. Lo otro es la consulta popular. En el Ecuador de hoy, en estos mismos momentos, existen tres propuestas de consulta popular que están siendo discutidas. Una consulta popular de un proyecto de reformas constitucionales a las cuales ya me voy a referir. La otra, en la provincia de la Suay, una consulta sobre el tema minero. Y otra consulta, que aunque al abogado Nebot no le guste decir que es la consulta Nebot, pero de alguna manera es la que podríamos llamar una consulta popular de 11 o 12 preguntas
sobre temas que él ha impulsado y que por razones de espacio no nos vamos a referir, aun cuando cabe señalar, sin embargo, que en esa consulta popular impulsada por el abogado Nebot no existe ninguna propuesta de reforma constitucional. Y en mi opinión, ya lo voy a explicar más adelante de mi punto de vista y el cual quisiera conocer el de ustedes, creo que en el Ecuador se justifica la necesidad de una consulta popular para discutir, plantear en el debate algunos temas. La otra posibilidad es la revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato, y aquí valga un comentario, cuando yo a mi tutor de la Universidad de Granada le comenté que en el Ecuador teníamos la revocatoria del mandato, a él le llamó mucho la atención y me dijo que ese era un mecanismo de participación ciudadana muy poderoso, que él no conocía que existiera en otras partes. Y en efecto, así es. ¿Por qué? Porque nosotros le damos el voto a una autoridad, al alcalde, al presidente de la República, al prefecto de la provincia, etc. Pero si éste no cumple con lo que esperamos los ciudadanos de él, tenemos la posibilidad, incluyendo una serie de requisitos, por supuesto, de revocarle el mandato. De hecho, ya ha pasado. El alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, un personaje de la política ecuatoriana de muy larga trayectoria, ha sido alcalde, prefecto, alcalde de Loja, prefecto de la provincia, diputado, asambleísta, una figura importante, ahora nuevamente está de candidato, le fue revocado el mandato en Loja. Y por lo tanto es un mecanismo efectivo que ha sido, sin embargo, poco utilizado. Entonces, hay una serie de consideraciones que vale la pena tener presente. El sufragio, la manifestación ciudadana de acercarnos a las urnas a manifestar nuestra posibilidad de escoger a la autoridad que nos va a representar. Y aquí cabe una consideración que vale la pena reflexionar. Muchos nos quejamos los ciudadanos de que tenemos malos asambleístas. Nos quejamos de las autoridades de todo orden. Pero la pregunta sería, ¿cuán responsables somos de no escoger bien a las autoridades que nos van a representar? Y en eso, los ciudadanos que tenemos el derecho de escogerlas, tenemos la obligación de escogerlas bien, de analizar. Yo, que soy activo en Twitter, comencé a crear un espacio que decía derecho a decidir, decisión informada. Decisión informada era lo que yo puse. Y estoy insistiendo con poca respuesta, y en eso yo me preguntaba en Twitter, ¿será que la falta de respuesta es porque yo no soy nadie y no represento nada para los candidatos? ¿Será que a ellos, por lo tanto, no les interesa responderme o será que no tienen nada que contestar? Porque yo les he hecho preguntas claras y concretas. A propósito del acuerdo con el Fondo Monetario, ¿van a acogerse al acuerdo con el Fondo Monetario? Porque esto del Fondo Monetario tiene una cosa muy curiosa. El actual gobierno no va a plantear ninguno de los, a la Asamblea Nacional, ninguno de los acuerdos que ha adquirido con el Fondo Monetario. Le tira la pelota para que el próximo gobierno lo haga. Por lo tanto, sería interesante conocer qué dicen los candidatos respecto a eso, porque casi es como que ya la lección está dada, el deber, la tarea ya está hecho. Si los candidatos no dicen nada en contrario, se entendería entonces que van a plasmar en su ejercicio de gobierno lo que ya el acuerdo con el Fondo Monetario lo queda definido el actual gobierno. Entonces, necesitamos una ciudadanía empoderada. ¿Qué es empoderamiento de la ciudadanía, desde mi punto de vista? Acercarnos al sufragio y ejercer ese voto de manera
seria, responsable, informada. En el Ecuador hay un par de datos que son preocupantes. Los encuestadores más serios dicen que el 35% de la población decide su voto la última semana y que entre el 15 y el 20% de la población toma la decisión por quién votar el día de las elecciones en la fila electoral. Entonces, esos datos, de ser ciertos, llevan a una conclusión preocupante. No vamos a las urnas, no ejercemos este derecho ciudadano de manera seria y responsable. Lo otro, los mecanismos de democracia directa que yo he señalado, están escritos, pero se ejercen poco. Revocatoria del mandato, iniciativa popular normativa, la silla vacía, las asambleas ciudadanas, y en ocasiones, a veces, conozco por ahí algún caso, en que estos mecanismos se desvirtúan y terminan convirtiéndose en una suerte de plataforma política de dirigentes que no se deciden a ir a las urnas, pero que encuentran a través de estos mecanismos un nivel de representación. En todo caso, los mecanismos están y en tanto que están para cumplirse, están para ejercer ese derecho ciudadano. Ahora, yo quiero, aparte de eso, plantear lo siguiente. ¿Por qué? Porque es en este derecho ciudadano, diría yo, en el cual tenemos que empezar a reflexionar sobre algunos temas que tendrían que ser parte de un gran debate en el Ecuador y que, manifestado ese debate, plasmarse en una consulta popular. Pero una consulta popular que vaya a los temas de fondo. De las 11 o 12 preguntas que yo he visto de la consulta de voto, no hay, en mi opinión, ningún nivel de profundizar en los temas de fondo que el país necesita. En la práctica, en esa consulta, en casi todos los casos, no se hace otra cosa que pedirle a la ciudadanía que le diga a las autoridades algo que ya existe en la Constitución o la ley y que se entiende que desde esa manifestación contundente que da la consulta popular, ahora sí los asambleístas o las autoridades gubernamentales la van a hacer efectiva. Entonces, no ataca los problemas de fondo. ¿Cuáles son, en mi opinión, los temas que tendrían, y yo me permito plantear a la consideración de ustedes para que les quede como reflexión? ¿El voto facultativo o debe de seguir siendo obligatorio? Aquí cabe una reflexión. Si ahora que es obligatorio, el 30% de la ciudadanía no acude a las urnas, ¿cómo será si es facultativo? ¿Con qué nivel de representatividad democrática va esa autoridad a ocupar el cargo? La otra planteamiento o argumento que fuera interesante, que es interesante, es, muy bien, acudiría a las urnas aquella persona que realiza una reflexión para votar y por lo tanto en esa ausencia del clientelismo político que nos afecta tanto, podría haber un voto de mejor nivel. La otra consideración que yo quiero poner en el debate es lo de la democracia interna. Esto de la democracia interna es un tema que yo me he permitido y he sido un poco fuerte en el concepto, es una mentira. Se dice que los candidatos de elección popular son consecuencia de procesos de democracia interna, de elecciones primarias. Eso no es cierto, no es verdad. ¿Acaso alguien duda que en determinados partidos la voluntad omnímoda de su caudillo es la que define quién es o quién no es candidato? Definitivamente es así. Por lo tanto, entonces, no existe democracia interna.
Eso es engañarnos. Y lo peor de todo es que a la luz del cumplimiento de esa pseudo democracia interna es que se pretende calificar o descalificar a los binomios. La otra consideración que quiero señalar rápidamente es el planteamiento de reformas constitucionales que ha sido propuesto por un grupo de ciudadanos juristas, la mayoría de ellos. El más conocido, diríamos, es el doctor Pablo Dávila, que fue parte del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, y él, a través de una plataforma que se llama Cuba Ecuador, ha propuesto una reforma constitucional. Plantea la bicameralidad, ir a las dos cámaras, la Cámara Baja y la Cámara Alta, que serían los senadores. Cabe anotar que desde la Constitución de 1978 tenemos una unicameralidad. La última vez que en el Ecuador hubo bicameralidad fue en 1968 hasta el 70, que fue el golpe de Estado de Velasco Ibarra. Desde entonces para acá no ha habido una bicameralidad. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que ahí la calentura no está en las sábanas. El problema no es tener otra cámara. Si con 137 asambleístas en una sola cámara nos va como nos va, yo no sé si habría posibilidad de bicameralidad. Lo otro que plantean, en el cual yo estoy de acuerdo, aunque ahí habría que ver la forma en que se lo haga, es la reducción del número de asambleístas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Aquí es importante señalar que el Consejo de Participación Ciudadana tiene dos grandes atribuciones. La una es la de elegir a la autoridad de control. Esa regresaría a la Asamblea, como ha sido siempre, al Poder Legislativo. Y la otra es fomentar la participación ciudadana. Plantea el proyecto de reforma que esa participación ciudadana sea iniciativa de cada organismo. Entonces yo me pregunto, si existiendo el Consejo de Participación Ciudadana, que algo, en mi opinión poco, pero algo ha hecho para fomentar la participación ciudadana, esta casi ha sido inexistente penosamente en el Ecuador. Sin ese Consejo de Participación Ciudadana, y dejar para que sea voluntad de cada entidad del Estado la participación ciudadana, creo que en la práctica es matar esa posibilidad. La otra consideración que quiero señalar es que en el Ecuador, y yo solamente voy a señalar 3 temas que creo que tendrían que ser parte de un debate serio. La eliminación de la vicepresidencia de la República. No en todas las constituciones del Ecuador ha habido vicepresidente. Actualmente, el vicepresidente de la República, a diferencia de constituciones anteriores, que tenía un cargo, una función muy previamente definida, presidir el Poder Legislativo, presidir el Consejo Nacional de Desarrollo. Ahora es las atribuciones que el presidente de la República le da. Y ahí hemos pasado de las extensas y bastantes atribuciones que tuvo el ex vicepresidente Glass a las casi ninguna atribuciones que actualmente tiene la vicepresidenta. Por lo tanto, yo creo que ese es un cargo que bien podría eliminarse y esas funciones ser asumidas por el ministerio, y quien subrogue al presidente de la República sea el ministro de Estado que el presidente de la República en el momento que asume el mando determine, como es en Chile. La otra consideración que yo planteo es la eliminación de las prefecturas. Bien podrían las funciones de las prefecturas ser asumidas por los municipios, y aquí es interesante un planteamiento que existe desde hace muchos años, pero que no se ha concretado, es que, y aquí hay una paradoja interesante, los prefectos por mandato constitucional y legal tienen exclusivamente competencias en los sectores no urbanos. Por lo tanto, ha habido un planteamiento de que sean electos por voto de los ciudadanos empadronados en
en los sectores no urbanos. Es decir, cosa curiosa, los prefectos tienen competencias de los sectores no urbanos, pero ganan las elecciones por la mayoría de los votos urbanos. Entonces, ese planteamiento no dejaba de ser interesante, pero yo creo que hay que ir más allá y bien podría eliminarse las prefecturas y que esas competencias sean asumidas por los municipios. Y la otra consideración es importante que sea parte de un debate amplio ciudadano, es una propuesta que mañana precisamente un grupo de connotados abogados guayaquileños la va a presentar, que es ir al federalismo. Esto es un tema interesante de discutir, pero tiene que ser debatido, tiene que ser difundido, conocido por la ciudadanía, debatido. Yo digo, hay una cosa interesante que no es menor. En las circunstancias lamentables de la pandemia, Guayaquil y la gran mayoría, o si no la totalidad de los municipios del Ecuador, asumieron de hecho la competencia de salud. No está previsto en la Constitución ni en la ley que la salud sea una competencia municipal, pero datos recientes de los medios de comunicación dan cuenta de cómo precisamente el municipio de Guayaquil ha dejado de destinar varios millones de dólares en obras que tenían previstas para dirigirlas al tema de salud, compra de medicamentos, la implementación de hospital, etcétera, etcétera. Es decir, en los hechos, las circunstancias obligaron a los municipios a asumir competencias no previstas en la Constitución y la ley. Es decir, una práctica federalista, diría yo, se consumó en los hechos, dadas las circunstancias. Y por lo tanto, es un planteamiento que no deja de ser interesante, reducir las competencias del gobierno central y dárselas al municipio. Obviamente el tema tiene que ser debatido. No todos los municipios probablemente estén en la posibilidad de asumir esas competencias y ahí hay un importante debate. En todo caso, son temas que yo pongo en la mesa de discusión, podríamos enriquecerla con otro conversatorio. Quiero, por favor, que se enriquezca con sus aportes, pero creo que el empoderamiento ciudadano, el derecho que no es una dádiva, sino que tenemos que ejercerlo, pero de manera seria y responsable, es lo que nos permitiría hacer los cambios, elegir las autoridades y enrumbarnos en un futuro mejor. Muchas gracias. Gracias, doctor Conte. Tenemos algunas preguntas que van a ser contestadas desde el chat. No sé si las ve, doctor, o yo se las leo, ¿puede ser? Sí, sería mejor que usted las lea, María Eloísa, me parece mejor. Ok, yo las reviso. No vamos a dar lugar a posiciones ya personales políticas, sino a preguntas relacionadas con el tema. Recordar que este es un tema de formación del sistema de educación continua. Cintia Burbano, ahí se me va el chat un ratito. Cintia Burbano dice que ella es docente de la materia de ciudadanía. Qué interesante, ¿verdad? Que haya esa materia, ciudadanía. ¿Cómo determinar la importancia del voto adolescente? ¿Cómo motivar y fomentar el interés político y la participación ciudadana de los jóvenes? Pregunta Cintia Burbano. Bueno, muchas gracias, Cintia. Cintia, qué interesante esa materia. El proceso electoral debería de ser de parte de los candidatos de elección popular un proceso de educación, de formación, aprovechar las circunstancias para de manera pedagógica, diría yo, explicar y en ese sentido, obviamente, pues las autoridades electorales, las universidades, los gremios, las organizaciones políticas sobre todo, tienen la obligación, la responsabilidad de entrar en ese proceso formativo. Por ejemplo, entre 16 y 18 años de edad, los jóvenes tienen derecho al voto. Es cierto que de manera facultativa, pero tienen ese derecho. La pregunta es,
Nuestros jóvenes de entre 16 y 18 años están interesados en el voto, les interesa, saben con qué criterio votar por determinado candidato. Mucho se decía en el Ecuador de hasta hace poco tiempo atrás que determinada persona tenía posibilidades electorales porque se encontraba en la franja de edad menor a 40 años y por lo tanto podía atraer el voto de los millennials. Bueno, habría que reflexionar eso. El tema es que este proceso de inducción pedagógico, formativo, y claro, hay otra consideración interesante. Para las próximas elecciones va a ser obligación que las organizaciones políticas tengan en su grupo de candidatos un 25% de menores de 29 años. Entonces, por lo tanto, los jóvenes tienen un desafío importante, no solo manifestado en el voto, sino manifestado en la circunstancia de que de este grupo de jóvenes la situación de ser candidato. Y yo estoy de acuerdo con lo que la pregunta señala, hay necesidad de entrar en un proceso de formación, de hacer pedagogía política, pedagogía electoral que se encuentra ausente en el Ecuador de hoy. Ok, vamos a contestar luego. Otra pregunta dice, realmente Juan José, me interesa el tema de la silla vacía. Lo he pedido como un derecho desde el 22 de septiembre y no tiene respuesta. Un poco, quizás, comentar, doctor, el tema de la silla vacía, ¿no? Bueno, sobre eso, yo que he investigado el asunto, por ejemplo, yo tengo un dato interesante. En el municipio de Guayaquil, desde que se implementó la ordenanza de la silla vacía en el año 2011, es decir, han pasado ya 9 largos años, se han implementado solamente en 2 ocasiones la silla vacía. Cuando yo tenía esto que los investigadores llaman evidencia blanda, yo me alarmé y dije, ¿cómo puede ser posible que solo 2 de cientos de sesiones del Consejo se hayan implementado la silla vacía? Pero cuando me puse a analizar, porque el municipio de Guayaquil me dio una información completísima al respecto, las solicitudes de la silla vacía no habían sido hechas de manera adecuada. Dice la norma muy claro, la silla vacía será ocupada por alguien que quiera intervenir con voz y voto sobre el tema que se va a tratar en la próxima sesión. Y se pedía la silla vacía para participar en la sesión, pero de un tema que no iba a ser dentro del orden del día de esta sesión. Hubo un grupo ciudadano de Guayaquil, representativo importante, que pidió la silla vacía para que sea ocupada de manera permanente por una persona. En la práctica lo que estaban pidiendo era pónganlo de concejal a fulano de tal, aun cuando no ha participado en las elecciones. Ese no es el espíritu de la silla vacía. El espíritu de la silla vacía es participar en el tema que se va a tratar en la próxima sesión. Por lo tanto, es importante que en esa suerte de derecho ciudadano se lo haga de manera seria y responsable, y se lo pida de manera adecuada. Y obviamente que se exija. Penosamente, en los cantones de la provincia del Guayas que yo investigué, la utilización de la silla vacía es casi inexistente. Por darle solamente un dato, en el municipio de San Borondón, nunca ningún ciudadano ha solicitado la silla vacía. Y un alto funcionario de ese municipio me dio una respuesta que no deja, que vista desde cierto punto de vista no deja de ser interesante. Dice, lo que pasa es que aquí nadie pide la silla vacía porque nosotros tenemos un ejercicio municipal de parte del alcalde de ir a donde están las necesidades de la gente. Por lo tanto, la gente no necesita pedir la silla vacía porque el alcalde va
a donde están los problemas de la gente. Pues no deja de ser un criterio interesante, pero no hay esta situación. Entonces, a mí me parece interesante, hay que insistir. Por ejemplo, hay otro tema en el caso de la silla vacía que yo he discutido y que yo he manifestado mi desacuerdo. La Constitución habla de que la participación ciudadana puede ser de manera individual o colectiva. Y el 90% de las ordenanzas dicen que puede participar en la silla vacía un ciudadano que represente a una organización. Es decir, si yo voy a pedir participar en la silla vacía, casi con toda seguridad no me van a permitir, porque yo no represento a ninguna organización. Yo voy como ciudadano individual y por lo tanto no cumplo con esa exigencia y contraviene la norma constitucional. No sé si meterme a la oficina con... Eso era lo que podría yo responder al respecto, María Luisa. No se escucha, está el micrófono. Prenda el micrófono. Ya, ahí sí. La siguiente pregunta, un poco en la línea de lo que le preguntaban, doctor, ¿no? Bueno, en la silla vacía no hay entendimiento de lo que es, no se usa el procedimiento, tampoco por desconocimiento, básicamente. Acá dice Oscar Tigrero, ¿qué hace falta para que el ciudadano común sepa el valor real de su voto? Que sean servidores públicos y que no se sirvan de lo público. Es como un comentario y pregunta, ¿no? Pero ahí valga la coyuntura para tal vez hablar sobre eso, ¿no? Sí. Bueno, es un poco lo señalado. El ciudadano tiene que empoderarse. El Ecuador, a diferencia de otros países, no tiene un ejercicio de mecanismos de participación ciudadana activos. Por ejemplo, las noticias recientes traen un dato muy interesante. En Suiza, en Ginebra, Suiza es una confederación de cantones, en Ginebra se acaba de realizar un referéndum en el cual los habitantes de Ginebra se han impuesto por referéndum el salario mínimo vital más alto del mundo. Ellos se han impuesto un salario de alrededor de 4.600 euros. Obviamente, una cifra que solo puede darse en un país con una economía próspera, como es la Suiza. Pero fíjense ustedes cómo una situación impensada en el Ecuador. Preguntarle a la ciudadanía cuál quiere usted que sea su salario mínimo vital, cuando aquí eso es pues impensado, tal como está estructurada nuestra organización política. Pero el ciudadano tiene que asumir y entender la importancia de su voto y concurrir a las urnas y exigir, obviamente, que los políticos candidatos se pronuncien. Los políticos, por cálculo electoral, no dicen lo que van a hacer y dicen generalidades, porque cuando van a precisiones no lo hacen. Por ejemplo, un candidato dice: yo, de ser gobernante, haré una reforma tributaria moderna. No ha dicho nada. No ha dicho nada. ¿En qué consiste esa reforma tributaria moderna? ¿Usted está de acuerdo con el subir el IVA? ¿Usted está de acuerdo con quitarle el IVA a las universidades? ¿Usted está de acuerdo que no haya la devolución del IVA a los adultos mayores? Esas serían las definiciones concretas que los ciudadanos tendríamos que exigir. Y cada cual, desde el espacio pequeño que tenemos, y que no somos los connotados analistas que de manera recurrente van a los medios de comunicación, tenemos que manifestar nuestra exigencia de una definición de parte de los candidatos. Correcto. María Comte pregunta, ¿por qué no se exige la equidad de género en los binomios presidenciales? Si se exige en la lista de candidatos asambleístas, en la conformación de consejos cantonales, etcétera. Sí, eso tiene una razón. El binomio presidencial está considerado como elección unipersonal y las otras, la de asambleístas y concejales, donde sí existe la paridad de género, son
pluripersonal. Pero hay una reforma y a partir del año 2025, las próximas elecciones presidenciales, ya será obligación de que en el binomio presidencial haya paridad de género. Muy bien. Acá tenemos una larga pregunta, reflexión, ¿no? ¿Cuál es la posición suya, doctor, en dos temas? Primero, sobre la posibilidad de implementar un sistema bipartidista como el de Estados Unidos. Y segundo, la necesidad de replantearnos la representatividad de los GATS y su posición sobre las comunas ancestrales, ¿no? A ver, aquí dice, ¿cuál sería su posición sobre una modificación que permita a las comunas ancestrales asumir competencias similares a los GAT y constituir circunscripciones autónomas similares a las parroquias, tomando en cuenta los derechos de los pueblos y comunidades indígenas? Sí, bueno, respecto al bipartidismo, eso no es otra cosa que respuesta a una democracia incipiente o inmadura como la nuestra. Y en el Ecuador hay 17 binomios presidenciales, más de 200 y pico de organizaciones políticas. Eso da cuenta de una democracia inmadura, de una democracia que no ha logrado todavía consolidarse en el Ecuador. Es muy difícil entender cómo, con qué seriedad puede haber 17 binomios presidenciales cuando sabemos perfectamente que 3 de esos binomios, no más allá de 3 de los 17, concentrarán tal vez el 70 u 80% de la votación. Estados Unidos y los países europeos, donde no existe exactamente el bipartidismo. En España ya no existe el bipartidismo, que sí existía hasta hace algunos años atrás, pero son democracias que obedecen otras realidades. Respecto al tema de los GAT tienen, pues, a partir de la Constitución del 2008, competencias exclusivas. La Constitución del 98 tenía lo que se ha dado en llamar autonomía a la carta, donde los municipios escogían qué competencias asumir. Ahora, en la Constitución del 2008, estas son competencias exclusivas, obligatorias y progresivas, dice la Constitución. Y por lo tanto, lo que yo planteaba del federalismo iría en esa línea de comenzar a discutir respecto a las competencias. Esto de las competencias es importante considerar porque, si bien es cierto, hay 221 municipios, solamente hay 2 municipios de por encima de 1 millón de habitantes. Y el 50% de los municipios del Ecuador tienen menos de 25.000 habitantes. Por lo tanto, son realidades distintas. Respecto a lo de las comunas ancestrales y demás, esto sí está previsto en la Constitución. Pero hay cosa interesante de señalar. La Constitución del 2008 prevé las circunscripciones territoriales y habla de las posibles circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias. Ahora los cholos quieren también ser parte de esa, considerados una etnia. Pero estas circunscripciones territoriales, a pesar de que están previstas en la Constitución del 2008, todavía no existe la ley que posibilite su integración. Y una de las dificultades que ha impedido que se concreten estas circunscripciones territoriales es que dice, y la ley tendría que recogerlo, que tendría que darse en donde exista mayoría de la población indígena, afroecuatoriana o montubia. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de los indígenas, cosa interesante de señalar, en el censo del año 2010, apenas el 6% de la población ecuatoriana se autodefinió como indígena y el 9% se autodefinió como afroecuatoriana, cosa que no obedece a la realidad. Por lo tanto, si en el censo no hubo esa autodefinición mayoritaria, es difícil implementar estas circunscripciones territoriales. En todo caso, de llegar a instrumentarse, esa circunscripción territorial que abarcaría varios cantones constituiría un nuevo nivel de gobierno y asumiría las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados que asumiría. Esa es lo que está
previsto en la Constitución. El micrófono, María Luisa. Quería decir que usted ha abarcado algunos otros aspectos que han sido de interés de los asistentes. También queríamos decirles y ponerles a la orden el curso que continúa esta charla, que es de legislación electoral ecuatoriana y actores políticos, para los cuales hemos puesto en el chat donde pueden inscribirse al curso que lo dará el doctor Comte sobre los aspectos que aquí ha tratado. También quería decirles que las personas que pudieran estar interesadas en certificar esta charla también lo pueden hacer. Y básicamente, doctor Conte, quería que les dijera al público qué ofrece el curso, más allá de lo que hemos hablado en esta charla. Bueno, sí, la idea de este curso es profundizar y extendernos en el análisis de los temas que de manera preliminar e incipiente he tocado yo en este conversatorio. La idea de este curso de legislación electoral es ir un poco a conocer cuál es precisamente la legislación electoral tan de moda y de debate en el Ecuador de hoy. ¿Qué dice la Constitución ecuatoriana? ¿Qué dice la ley orgánica de la función electoral conocida como el Código de la Democracia? ¿Qué dicen estos reglamentos de democracia interna, el reglamento de inscripción y calificación de las candidaturas? ¿Por qué ha habido este debate tan fuerte respecto a que determinado binomio no podía inscribirse porque a consideración de algunos juristas no cumplía con las exigencias normativas? Y un poco profundizar sobre esos temas, porque en mi opinión resulta fundamental. Ha sido poco estudiado en el Ecuador lo que se podría llamar el derecho electoral, y por lo tanto, si estamos abocados, ciudadanos y actores políticos, a un proceso electoral, lo menos que debemos de esperar es un conocimiento importante, amplio, suficiente de la legislación electoral que norma estos temas. Y poner en el debate, aportar con mi criterio personal respecto a estos temas de actualidad, y un poco también entrar a profundizar respecto a los actores políticos del Ecuador de hoy. Y ahí hay varias consideraciones y me permito señalar solo una. Por ejemplo, en el Ecuador se ha reparado muy poco sobre la gran importancia que tienen las organizaciones políticas de raigambre provincial, cantonal y parroquial. Y hay muchas provincias del Ecuador que los movimientos provinciales exclusivamente, no nacionales, provinciales y cantonales son mayoritarios en sus circunscripciones. Por lo tanto, en alguna ocasión, algún analista importante planteó eliminar los movimientos locales. Yo manifesté mi criterio que no, que era lo contrario, porque eso enriquecía la participación ciudadana. Y hay varios ejemplos de cómo movimientos locales, provinciales, cantonales y parroquiales son mayoritarios en sus circunscripciones. Entonces, un poco este curso lo que busca es hacer una reseña histórica de la legislación electoral, cómo ha cambiado en el tiempo, cuáles son las normativas más relevantes de la legislación electoral actual, algo un poco de derecho comparado muy breve respecto a países de la región, cuál es el rol, la historia breve de los partidos políticos, de las organizaciones, su auge y caída. Ahora tenemos partidos políticos de muy poca representatividad que en su momento fueron mayoritarios en el Ecuador y viceversa. Partidos que casi no existían hasta hace algunos años y ahora tienen o van a tener en estas elecciones próximas una representatividad. Y un poco cómo ha sido su proceso formativo y cómo ha sido su trayectoria y las posibles causas de su auge y caída. Un poco esos son los temas que se prevén tocar en ese curso. Sí, sobre todo, doctor, en esto que hablábamos de la educación de todos los actores políticos, ¿no? Porque
realmente como que en el Ecuador no tenemos formación en cuanto a los temas que definen nuestra vida. De pronto hay un cambio constitucional que nos afecta, o un cambio en la legislación local que nos afecta, y nosotros no sabemos por qué pasó, porque realmente no nos involucramos. Entonces, pretendemos que se acerquen todos los actores al conocimiento, sobre todo quienes están en posiciones de ser candidatos, líderes. Como usted bien decía, los jóvenes necesitan formarse. Esta es su oportunidad. Antes de cerrar, hay dos comentarios más. El uno es una pregunta que le ruego contestarla, de Magali Borja. Dice ella, dentro de una propuesta de federalismo, ¿dónde quedarían los consejos de gobierno? ¿Un territorio federado más? A ver, los consejos de gobierno existen exclusivamente en Galápagos, como tal. Me imagino que si se refiere a eso. El Consejo de Galápagos hasta hace poco tiempo atrás tenía una estructura con formación tal cual como cualquier otra provincia, pues tenía prefecto provincial. Ya desde la Constitución del 2008 no lo tiene. Es un consejo de gobierno, que hay un gobernador electo por el presidente, escogido por el presidente de la República. Y ese consejo de gobierno, pues es importante tener en cuenta, porque en el evento de ir al federalismo, es un tema en desarrollo, en discusión, habría que ver exactamente cómo se iría armando este concepto de federalismo. Habría que ver los ejemplos de los federalismos que conocemos, que son básicamente Estados Unidos, México, Brasil, y cómo iría armándose este concepto en el Ecuador. Ahí habría que redefinir la existencia misma de las prefecturas provinciales y las mayores competencias para los municipios, preguntarnos si los municipios están preparados para asumir esas competencias. Es decir, hay todo un debate, y en eso habría que redefinir cuáles serían los roles de las actuales competencias y de los actuales niveles de gobierno. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Las personas que requieren de un certificado de capacitación se ponen en contacto con nosotros a nuestro correo electrónico. Yanela, por favor, lo pones allí. Y también queremos agradecer los comentarios, ¿no? De todas las personas que han puesto en el chat. Nos motiva mucho a continuar con el tema y a que la Universidad Católica, a través del sistema de educación continua, pueda contribuir a lo que usted bien decía, doctor, a poder hacer esta educación ciudadana que nos hace tanta falta, ¿no? Porque no solamente es para un grupo de personas, es para todos los ciudadanos, desde todos los lugares donde estemos. Están viendo en el chat a dónde solicitar el certificado de esta capacitación, y también en el chat está cómo inscribirse al curso, que lo dará el doctor Comte y será avalado por la Universidad Católica. Doctor, muchísimas gracias a los participantes, y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias.